Hola, buenas tardes. Soy Coral Arnedo, gerente general de Juju México. Estamos aquí en Adweek Latam 2025 y hoy tenemos a nuestro compañero Dani Finder, quien encabeza Quiddity. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Un gusto. bien, Dani, cuéntanos, ¿qué es Quiddity? A ver, Quiddity es una agencia de Data and Insights. Eh, y digo Data and Insights y no investigación de mercado porque en realidad trabajamos con una lógica de ser agnósticos con los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad para nosotros lo importante es tratar de sacarle valor y insights de los datos independientemente de dónde viene. A veces eso puede venir de un estudio de mercado, a veces puede venir de información que el cliente ya tiene, a veces puede venir de data comportamental que puedan tener nuestros clientes también. Lo importante básicamente es lo que podemos hacer con esa data para ayudar a nuestros clientes a responder a todo tipo de preguntas de negocio que puedan tener. Ok, y en un foro como Adweek y en momentos tan específicos como México, lo he hablado con otros compañeros de cara a un mundial, a un momento que se viene de muchísima inversión en las marcas. ¿Dónde ves el reto? O sea, dentro de lo que saben a ustedes hacer, ¿dónde ves el reto para poder realmente enganchar con las marcas? O sea, ¿qué les dirías a las marcas que si toman cierto proyecto contigo, les va a ayudar realmente a tener un impulso adecuado? A ver, mira, yo creo que el reto de las marcas es el mismo hoy que tenían hace 50 años, ¿no? Okay. Obviamente la tecnología ha cambiado un montón, claro. Hay formas de comunicarse muy diferentes, pero lo importante es el mensaje que se traslada a las marcas y parte de eso también tiene que ver con entender al consumidor, al comprador, claro, al shopper, poder realmente entenderlos más allá de inclusive la categoría en la que están consumiendo, ¿no? Nosotros a veces pensamos en, no sé, bebidas alcohólicas, por ejemplo, y pensamos en el consumidor como un consumidor de una bebida en particular, pero en realidad ese consumidor consume todo tipo de cosas. Sí, claro. Cada decisión que toma es una decisión importante y a veces esa decisión tiene que ver con esa categoría de alcohol o puede tener que ver con el servicio de streaming que elija, ¿no? Entonces, creo que la gran oportunidad que tienen las marcas es de como darse un paso para atrás y enfocarse en realmente tratar de entender cuáles son las motivaciones, qué es lo que mueve a un consumidor, ¿no? Cuáles son aquellas historias y después obviamente tratar de entender cómo hacer para que esas historias conecten con los mensajes que quieren pasar las marcas. Claro. ¿No? O sea, ¿crees que vemos que muchas marcas han crecido, otras marcas muy nuevas han tenido una aceleración muy grande en el mercado, otras que venían teniendo una posición ya muy clara, no han evolucionado tanto? ¿Sí le dirías que parte de esto es no entender claramente las audiencias, el mercado, la data, los insights? Porque si bien sabemos que eso, pues las marcas un poco de manera obvia lo deberían de saber y debería de ser parte de los procesos, a veces decimos, ¿qué está pasando con las marcas que no están logrando llegar ahí? Es un tema de inversión, es un tema de insights, o sea, ¿dónde está la base del problema? Y cómo Quiddity, si viene una marca le dice, mira, no estoy creciendo, no sé qué está pasando, desde ustedes y desde esta investigación, que ojo, muchas marcas no lo hacen y se brincan ese gran paso que es súper importante y simplemente se van directo a cambiar la campaña, a cambiar la imagen y creen que esa es la solución. ¿Y no crees que a veces hace falta como poner un freno, ¿no? Parar la máquina y decir, a ver, vamos a entender nuevamente dónde estamos, qué está pasando, quiénes son nuestras audiencias ahora? Capaz que antes éramos relevantes para la audiencia y la cultura y la educación que existía y ahora no. ¿Qué piensas? Mira, hay un par de cosas que son importantes. La primera es que la inversión en entender al consumidor muchas veces no es vista como una inversión, sino que es vista como un costo. Sí. ¿No? Que cada vez también pasa más en la creatividad, lo cual es una pena porque realmente las marcas a veces olvidan que finalmente son los consumidores los que toman la decisión, son los que eligen un producto y son los que terminan pagando las cuentas, ¿no? Pero por otro lado yo creo que también hay una dinámica de enfocarse demasiado en como mirarse mucho el ombligo y enfocarse demasiado en eso que ellos hacen y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, y eso es importante hasta cierto punto, pero también a veces es importante entender la dinámica de lo que viene pasando alrededor, ¿no? Si pensamos en el poder adquisitivo de los consumidores, prácticamente no ha cambiado en los últimos 20 años. Okay. ¿Sí? Y sin embargo, vos hoy tenés un montón de nuevas categorías que compiten por ese dinero de los consumidores.
El streaming es un buen caso. Sí. Antes no había streaming, de repente pagábamos Claro. un servicio de cable, ahora pagamos montones de productos diferentes. El turismo está creciendo un montón. Cada vez que una persona elige dar un viaje, tomar un viaje, está dejando de consumir alguna otra cosa. Entonces hay categorías que naturalmente están entrando en un terreno de conflicto, podríamos decir. Sí. El consumo masivo en general es una de ellas, que empiezan a competir de alguna manera indirectamente contra otras categorías como el entretenimiento, donde la gente empieza a volcar mucho más dinero, ¿no? Entonces ese tipo de entendimiento es muy difícil a veces de accionar sobre eso, ¿no? ¿Qué puede hacer Coca-Cola para accionar sobre lo que esté pasando con el streaming? Es difícil. Pero por lo menos entenderlo y entender la dinámica de lo que está sucediendo, creo que sí es importante, clave, y es algo donde las marcas deberían poner más foco y invertir mucho más dinero. Absolutamente. Sí, o sea, siento que a veces inclusive no tienen bien definido el target actual, ¿no? O sea, muchas veces el foco solamente está en la conversión de venta y no tanto en el comportamiento y de quién está detrás de eso, inclusive en otras marcas, ¿no? Como bien dices, si antes había menos marcas o momentos de consumo que ahora son mucho más, pues no hay manera a lo mejor de no pagar internet o de no tener un celular, y de cosas que las toman también como una prioridad de día a día de vida. Se olvidan los clientes de ese tipo y creo que, o sea, y no sé, y esto es pregunta más personal, ¿crees que hay una especie de invasión en digital hacia el consumidor? O sea, ¿no crees que ya a veces es un abuso? Sí, acabamos de hacer un estudio sobre generaciones. Ajá. Y investigamos a 2 generaciones, a la generación Z y a la generación de más de 50 años, que las dos son sumamente interesantes por otras razones. Pero uno de los puntos claves que aparece en la investigación es que 9 de cada 10 personas de ambas generaciones no conecta con la forma en la que las marcas les están hablando. 100%. O sea, no conectan con los mensajes. Y eso quiere decir, no que las marcas no son importantes, porque son sumamente importantes y los consumidores son muy leales a algunas marcas, pero en el lenguaje que se está usando, en la forma en la que se está hablando con ellos, en la forma en que se los está representando como personas, hay un gap muy importante entre lo que las personas sienten que son y lo que las marcas proyectan de qué es lo que deberían ser, ¿no? Y eso de alguna manera obviamente es una oportunidad enorme, pero también habla un poco de una falla que ha tenido tal vez toda la industria de la comunicación, y obviamente las redes sociales y todos los nuevos mecanismos y formatos que tenemos para contactar y conectar con las personas, y la invasión de mensajes es algo que obviamente también juega un rol importante en ese sentido, ¿no? Súper interesante. Para terminar, te daría un dato súper interesante que me pareció muy relevante, que la generación Z, tanto la generación Z como las personas de más de 50 años, más de la mitad le gustaría volver a una época en la cual no estábamos tan conectados. Wow. O sea, que realmente sienten que esto lo sobrepasa, que lo están sofocando y basta. Exacto. Pues sí, muy interesante. Muchas gracias, Dani, gracias por esto, y gracias también a Catatonia, a Link & Co por ayudarnos a hacer estas entrevistas, y eso es todo.